¿Cómo están? Gusto de saludarles. Buenas noches. Aquí estamos, UFRO Deportes, en horario prime, como los días lunes y jueves, a partir de las 19 horas y hasta las 20, con la información deportiva. Ustedes saben que diariamente también nos encontramos a través de UFRO Radio, también a través de UFRO Visión, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los días de la semana de 14 a 15 horas. Como siempre, en la dirección de televisión, don Mario, doña Carito está detrás de las cámaras y a mi lado, don Francisco Hermosilla. Percibimos en la capital de la región de la Araucanía, como es prácticamente habitual en época invernal, Pancho, mucho, pero mucho frío, aunque el calor humano acá en nuestro estudio supera todo estado gélido en esta época invernal. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Juan Pedro. Es que es inevitable después de Miguel, después de tener a Miguel Ángel Carrillo, está Carito, está Mario, estás tú, entonces el calor de este medio suele sentirse. El calor humano siempre es el mejor de todos, ¿no? Y el más importante, por supuesto, creo. Sí. Bueno, igual una estufa nunca está de más. No, por supuesto, pero por ahí partimos, ¿no? Claro, de ahí para arriba todo es bueno. Sí. Te sentí una pregunta, la verdad. Vamos a ver si podemos responderla. Yo creo que sí. Me imagino, y eres un hombre de vasta experiencia, de mucha edad. No te quiero decir, viejo. Sí, claro, gracias. Has jugado fútbol 11 contra 11, me imagino. Sí, claro. Tú juegas una posición más de defensa. Sí, claro. Te ha tocado, y eso pasaba mucho antes, a veces los arqueros no hacían el saque largo, sino que le tocaba hacer a los defensas, ¿cierto? ¿Te tocó hacerlo alguna vez? ¿El toque corto? No, el largo. Sí, claro, siempre, habitualmente. Más o menos, ¿hasta dónde llegabas? Pasado la mitad de cancha. Igual una buena cantidad de metros. Sí. ¿Por qué te lo pregunto? Porque este fin de semana se rompió un récord Guinness. Un arquero, me imagino que lo debes conocer, Ederson Moraes, el arquero del Manchester City, rompió el récord Guinness al saque largo de arquero más largo en este momento. Superó la cantidad, son 75,33 metros. Llegó el saque largo. ¿Viste el saque? Sí. ¿Dónde partió? Era un de área grande, por supuesto. No, de área chica. Área chica. De área chica, le pegó. Pero no fue de volea. La tenía en la mano. Pues fue de volea. La empalmó y le pegó. Perfecto. Tenía 3 intentos, los 2 primeros no alcanzó y ya el tercero llegó a los 75,33 metros. Pero no fue un partido. No. Para realizar el... Claro, para romper el récord. Perfecto. Llegó y rompió el récord, así que Ederson, el arquero del Manchester City, ahora tiene el récord Guinness del saque largo más largo en el mundo. Ahora, ahí te preguntaba el detalle porque una cosa de volea. Y otra cosa es con el... Y la otra es con el balón en el piso. Evidentemente que yo creo puedes obtener más lanzamiento largo, digamos, con el lanzamiento de volea. Claro, porque más que con el piso. De partida, estando a mayor altura, obviamente puede tomar una elevación mucho más alta. Claro, mayor elevación puede llegar a obtener, pero a lo menos eso fue la condición, solamente en un espacio bastante pequeño, no eran más de 2 a 3 metros, y ahí la empalmó y rompió el récord. Así que ahora ahí le entregaron el cuadrito de récord Guinness. Muy contento se veía Ederson con la posibilidad de romper el récord. Y ahora es él el encargado de tener ese récord, y ahora el que supere los 75,34 metros será el que sea el récord Guinness. Estamos partiendo aquí en UFRO Deportes en su horario prime, 19 horas con 9 minutos, Capicúa, como decía alguien por allí. Ya tenemos sonido o alarma de Skype porque tenemos un invitado para hablar un poquito de la salud mental de todos nosotros, y todo esto a propósito de la pandemia, los encierros que a propósito justamente en la jornada de hoy día se decidió para 3 comunas. 2 del norte chico, estamos hablando de La Serena, Coquimbo, y una de prácticamente, ¿no?, extremo sur, como es el caso de Puerto Montt. Por suerte, Pancho, todavía estamos en fase 4 para este tema del desconfinamiento, así lo ha dado en llamar la autoridad, y precisamente para entrar prácticamente en materia, tenemos aquí en UFRO Deportes en horario prime a Ronald Velázquez, psicólogo deportivo especializado en el área del deporte. Ronald, a propósito, ¿no? También te sabemos conocedor y hombre que practica en la cancha al menos el fútbol reducido. ¿Cómo te va, Ronald? Un abrazo. ¿Cómo has estado en este tema, en este tiempo de pandemia, lo digo mejor? No escuchamos, aunque sí vemos a Ronald. Parece que ahí se solucionó el problema, Ronald. No sé si ahora podemos intentarlo. Sí. Comentaba que hemos estado
le envío un saludo ahí en el panel. Y JP se extraña las canchas en el fútbol reducido y trabajando para adaptar este contexto, a esta situación y tratando de cuidar nuestra salud mental, básicamente. Sin duda, Ronald, y lo que te preguntaba al inicio, ¿no? Tú te especializaste en el ámbito de la psicología deportiva, una especialidad, para quienes no están tan familiarizados, una especialidad, digo, que no tiene mucho desarrollo en términos del tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que es un área que todavía está, entre comillas, algo desconocida, pero tiene harto tiempo ya de trayecto. Si bien es cierto, la psicología del deporte está orientado al deporte propiamente tal, pero también está orientado a las personas que se dedican al ejercicio físico y también a la prescripción del ejercicio físico como un medio terapéutico, que también es un elemento sumamente interesante, sobre todo en este tiempo donde estamos frente a una pandemia, frente a restricciones, frente a distorsiones de la realidad también y de alteraciones de nuestra vida cotidiana, tanto en la vida personal, la vida laboral y la vida la vida activa de un deportista, digamos. Yo te pregunto cosas así más biográficas, Ronald, para enseguida entrar en propiedad al tema que nos preocupa, que es, como tú dijiste, ¿no? La salud mental. Tú trabajaste en el ámbito de la alta competencia en el Instituto Nacional de Deportes, en el IND, a nivel regional. Ahora, no estás en esta actividad, pero de todas maneras ejerciendo el área que estamos comentando, Ronald, ¿no? Sí, trabajé muchos años con el alto rendimiento en el IND, en el programa SER. Actualmente sigo trabajando en el alto rendimiento, pero en un tema particular, en mi consulta particular, en mi centro de entrenamiento deportivo, digamos, que tengo acá en la ciudad y que me ha permitido recorrer bastantes ciudades y regiones del país. Y estamos vinculados directamente en estos momentos, por ejemplo, a mantener una buena performance del deportista en un tiempo donde es paradójico, porque está entrenando, entre comillas, para nada. Sí. Está entrenando para mantenerse. Entonces, en el fondo, una de las cosas que yo digo que a lo mejor es un poco impopular es que el deporte, hay muy pocas personas que practican el deporte competitivo por amor al arte. Siempre compiten y lo practican a veces por un refuerzo externo, que puede ser un dinero, un trofeo, pero también lo practican por el ego, por querer sentirse mejor, por querer ganar, por querer competir. Y eso en este momento no se está dando mucho en este contexto. Los deportistas de alto rendimiento, de distintas disciplinas, están entrenando, pero con la incertidumbre que no saben cuándo van a poder poner en práctica lo que están aprendiendo o trabajando. Ronald, hola, buenas noches. Me parece un tema súper interesante porque creo que de un tiempo a la fecha recién se ha venido a tratar un poco lo que es la salud mental abocada al deporte competitivo en todas las aristas, dentro de ellas, y donde creo que aún falta un poco más donde detallar es en el fútbol. Es interesante, perdón, lo que agrega Ronald, que es también para quien practica algún tipo de actividad física, no necesaria de alto rendimiento, para ir desglosando temas también, Pancho. Claro. Lo que me interesa saber también, Ronald, ¿cuánto se vincula y cuánto afecta la salud mental en el rendimiento deportivo y específicamente, más allá del rendimiento deportivo, en el tema de las lesiones? ¿Cómo y cuándo repercute la salud mental de un atleta en el tema de las lesiones? Mira, hay varias aristas. Uno, primero se cree y se entiende muy simplemente que el deportista no debería sufrir muchas alteraciones de salud mental, porque no se cree que el deportista esté bajo estrés o bajo presión. Lo decimos nosotros que estamos fuera del deporte. Para nosotros idealmente sería nuestro trabajo ser deportista, digamos, porque vemos lo bonito, digamos, lo satisfactorio, pero desconocemos la interna de un deportista. En este periodo, por ejemplo, hay un tema bien puntual y bien particular, que es que existe una creencia de que el deportista no va a entrar a la práctica o al entrenamiento tal como era antes por temores, por temor a lesionarse, por temor al contagio, etc. Pero yo quiero dar la otra mirada de que el deportista, en rigor, siempre va a buscar hacer su trabajo al 101%. Por lo tanto, el problema no es el temor. El problema es la intensidad con que va a querer recuperar la normalidad. El deportista de alto rendimiento, guardando las proporciones, es un Fórmula 1, que está acostumbrado siempre a estar con el acelerador a fondo, siempre, en los entrenamientos, los partidos, indistinta a la disciplina. El tema no es el temor a volver al fútbol.
El tema es cómo yo voy a regular esa intensidad del deportista sabiendo que todo este tiempo, todos estos meses que han estado parados, ¿cierto? Han mantenido cierto entrenamiento, pero sin la misma intensidad que lo hubiesen desarrollado cuando estaban en un periodo normal. Por lo tanto, van a querer explotar como un Fórmula 1, pero cuando no tienen las características Fórmula 1 por la calidad y la situación contextual que estamos pasando. Ahora, Ronald, hay un factor de estrés intrínseco en quien hace deporte de alta competencia, por el tema, como tú lo dijiste, ¿no? El simple hecho de intentar ganar. Hay un estrés allí. Desde el punto de vista psicológico, ese estrés se maneja igual a como tú lo estás planteando, ¿no? Que es un poco regular esta intensidad en el regreso. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que partir de la base que el deportista está acostumbrado desde chiquitito, cuando partieron en las inferiores, a trabajar bajo estrés, ¿ya? Entonces, el deportista tiene una característica de personalidad distinta al resto. El resto de las personas tiene muchas veces problemas con estrés o no trabaja muy bien con estrés. El deportista con estrés está acostumbrado a trabajar. Entonces, una cosa es entender si el deportista está bajo estrés, que es, en definitiva, saber que tengo que hacer algo, pero no sé cómo. Eso es estrés, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el trabajo, nos piden algo, tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo, y a raíz de eso nos estresamos. Y la otra cosa, y la otra variable es si están bajo niveles de ansiedad, que es algo muy distinto. Perfecto. Porque la ansiedad son todos los temores, los miedos, las inseguridades, la incertidumbre que me va a provocar una situación u otra. Entonces, el deportista está acostumbrado a trabajar bajo estrés. Su trabajo es altamente estresor, por lo tanto ellos están acostumbrados. Pero lo que está pasando ahora es que todos los deportistas van a tener que volver a una situación de incertidumbre, porque ninguno ha pasado por esto. En el mediodía, en su programa, hablaban de que hay ciudades que todavía están con cuarentena, que están con recontagios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a un deportista que vaya a ejecutar su performance de la mejor forma si no va a saber cómo enfrentarse a esa situación? Entonces, una cosa es entender si el deportista está muy estresado o si está muy ansioso. La ansiedad, por definición, siempre va a disminuir cualquier tipo de rendimiento, cualquiera, laboral, académico o deportivo en este caso. Pero muchas veces el estrés aumenta el nivel de rendimiento. Al mediodía ustedes explicaban y contaban que se cumple un aniversario cuando Temuco jugó en la Copa, ¿cierto? Y ganó. Temuco en ese partido lo más probable es que haya sido un partido altamente estresante, demasiado estresante en Copa Internacional, en un país ajeno, con una experiencia única, digamos, y sin embargo sacó un muy buen resultado. Pero también lo situamos en otros contextos donde a lo mejor el estrés no era tanto y no tiene los resultados que uno podría haber visualizado o proyectado a través de ese resultado internacional. Entonces, una cosa es entender si están estresados o están ansiosos. Ronald, ahora bien... ¿Estás estresado o estás ansioso? Estoy ansioso, creo, porque tengo un par de preguntas para Ronald. Respecto a algunos deportes, ya más o menos hay claridad o hay fechas en las cuales se puede retornar a la alta competencia, los campeonatos oficiales, el fútbol, por ejemplo. Pero hay otros deportes, por ejemplo el básquetbol, el mismo tenis a nivel internacional y nacional, que no se sabe cuándo se va a volver, no se tiene claridad. Entonces tenemos atletas y deportistas que están entrenando constantemente, pero sin saber derechamente cuándo van a volver a competir. Entonces, ¿cómo se maneja ahí la ansiedad respecto de esos deportistas cuando estás en un constante entrenamiento, pero realmente no sabes cuándo vas a volver a competir? Mira, en general, en esos deportes que tú planteas o en esas situaciones que están esos deportistas, lo que está afectando, aparte de la ansiedad, puede verse afectado su variable motivacional. ¿Por qué? Porque, como dije antes, los deportistas están acostumbrados a competir con alguien o a competir por algo, ya por un título, por una medalla, un trofeo, dinero, que también es válido. Y si no es así, están acostumbrados a competir por un ego, por una percepción personal de ser yo mejor que el otro. Entonces, en esta situación, lo que la ansiedad puede provocar es una disminución en las variables motivacionales del deportista. ¿Para qué estoy entrenando? ¿Por qué me tengo que levantar temprano a entrenar? ¿Por qué me tengo que acostar temprano? ¿Por qué tengo que cuidarme mi alimentación si puedo hacerlo mañana, por ejemplo? Entonces, las variables motivacionales, a la par con la variable ansiosa, son elementos que sin duda pueden empezar a generar
una afectación en términos de salud mental del deportista y como consecuencia una disminución en la performance del deportista, ya sea intrínseca o extrínseca el día de mañana. Ronald, justamente estamos viendo imágenes de los momentos de entrenamiento que ha tenido en cancha en la segunda semana el Club de Deportes Temuco, y aprovecho esas imágenes para preguntarte si hay un factor de ansiedad o estrés, o de ambas de pronto, porque de hecho hoy día, informemos amigos y amigas de UFRO Deportes en este horario prime, que se realizaron el segundo ya control de PCR, que es el control para descartar que tienen COVID-19 los integrantes de la plantilla del cuadro de Deportes Temuco. De pronto este factor de que el famoso hisopado complica en esos ámbitos, ¿no? En aspectos psicológicos, Ronald, no sé si cabe el término o ellos ya, y me refiero a los jugadores de fútbol del Albiverde, están medio acostumbrados, como tú nos indicabas. Sí, mira, es interesante la pregunta porque finalmente los deportistas o los futbolistas que estamos viendo en imagen, si bien es cierto, tienen que someterse a un examen que mundialmente se está haciendo y que por lo tanto se está convirtiendo en una suerte de rutina, pero sin embargo está la incertidumbre del resultado. Sí. El resultado no se conoce o los síntomas no se conocen más allá de 14, 15 días. Entonces, indistintamente existe un nivel de ansiedad, por un lado. Por otro lado, un deportista que no logra regular sus niveles de ansiedad puede generar lo que nosotros llamamos estrés negativo. Y el estrés negativo puede traducirse en una tensión excesiva de los músculos, por ejemplo, y eso puede llevar a lesiones de tipo musculares, desgarro, contracturas, ¿cierto? Alguna fuerza mal hecha, algún ímpetu demasiado potente que tengan que ir a jugar el balón, ¿cierto? Aun cuando ellos están acostumbrados a esto, pero donde la musculatura o la tensión muscular debe ser muy superior, por un lado. Por otro lado, estos niveles de ansiedad se pueden traducir en dolores de cabeza, por ejemplo, dolores musculares, excesiva sudoración, e incluso en más, y algo que es un poco más grave, digamos, es en pensamientos recurrentes de tipo catastrofista. ¿Qué quiere decir eso? Estar un poco perseguido, estar un poco detrás de la imagen diciendo, chuta, ¿y si me pasa esto? ¿Y si tengo esto? ¿Y si me lesiono? ¿Y si pasa esto? Eso puede generar estos niveles de incertidumbre y, como dije al principio, a la base, un nivel de ansiedad mal trabajado. Por lo tanto, en los deportistas, si bien es cierto, ellos en estos momentos están entrenando aspectos físicos, técnicos y tácticos, es tremendamente fundamental y cumple un 33,3% de la importancia del entrenamiento, el área mental, el área psicológica, un correcto entrenamiento psicodeportológico. ¿Está establecido así, numéricamente hablando, ese porcentaje que tú nos indicas, Ronald? Las ciencias del deporte hoy en día hablan de que en el deporte internacional, en el deporte de primer mundo, digamos, la diferencia física, técnica, táctica no es lo que marca la distinción. Lo que está marcando ahora la diferencia es la fortaleza mental. Es como el deportista enfrenta ciertas situaciones de alto nivel de estrés. Y por eso, una de esas las razones por qué el deportista chileno en general tiene muy baja tasa a nivel europeo, a nivel internacional. Porque en Chile no se trabaja particularmente el área mental. Tenemos el ejemplo de muchos deportistas que tienen todas las condiciones físicas y técnicas para ser excelentes exponentes, sin embargo, a raíz de una cabeza débil, entre comillas, no logran explotar y se quedan en la eterna promesa, digamos. Entonces, el 33,3% es una equidad para valorizar la importancia que tiene el entrenamiento mental a la par con los otros tipos de entrenamiento. Ronald, cada vez ha sido más recurrente que los clubes de fútbol, que los circunscribimos para esta situación, van agregando psicólogos deportivos para trabajar los grupos, para ir bajando de cierta manera las tasas de ansiedad. El caso concreto de Deportes Temuco, por ejemplo, hoy en día no tiene un psicólogo deportivo. Expuso Pato Lira, entre otras razones, supongo, ¿no? Pero que lo fundamental era el tema económico, ¿no? Claro, que de momento se descartaba la posibilidad de tener uno. Ahora bien, desde ese aspecto, ¿cuáles sientes tú que son los beneficios y a la vez los perjuicios que provoca no tener ¿cuáles son los beneficios que provoca tener un psicólogo deportivo y cuáles son los perjuicios que provoca no tener un psicólogo deportivo en un club de fútbol?
Sí, una respuesta excluye a la otra, digamos, pero los beneficios particularmente es que teniendo un deportista, y ojo, deportista es el apellido, porque puede ser deportista, trabajador, ¿cierto? Estudiante, lo que sea. Un deportista en este caso con una correcta salud mental, con una mente entrenada para la presión, para regular sus niveles de ansiedad, para regular la respuesta al estrés, es un deportista que va a estar en óptimas condiciones para rendir. Es un deportista que va a estar dispuesto a poder transformarse en un Fórmula 1 y competir en las grandes ligas, digamos. Por contraparte, un deportista que no está trabajando su salud mental, que ojo, esto no se le da mucha importancia porque es lo menos visible que tiene un deportista. Se le da importancia al entrenamiento físico porque hay formas de medir, al entrenamiento técnico, táctico, porque hay formas de medir y es visualmente lo más atractivo, digamos, y lo más fácil. Pero la mente, ¿cómo la podemos revisar? Entonces, el perjuicio que puede tener es que un deportista puede estar con todas las condiciones de vida y por haber, puede captar muy bien la atención, pero después el entrenador no se explica por qué ese deportista comete uno error u otro, o no entiende el mensaje, o se desconecta, o se frustra, o se paraliza frente a un evento altamente estresor como puede ser un rival. Entonces, y delante señalaron algo sumamente importante. La NFP hace un tiempo atrás colocó dentro de sus reglas que todos los clubes que pertenecieran a la NFP deben de tener en su división inferior un psicólogo. Pero aquí hay un detalle, y es un detalle que hay que construir. No especifica qué tipo de psicólogo. No especifica el tipo de psicólogo. Y eso es importante porque la psicología del deporte es diametralmente opuesta a las otras líneas de la psicología. Nosotros los psicólogos trabajamos con la presión, trabajamos con el estrés. Lo que las otras líneas no lo trabajan, sino que lo disminuyen. Nosotros, si es necesario, generamos más estrés en el deportista. Y eso es sumamente interesante porque el deportista, como dije al principio, es un sujeto que desde niño, desde chiquitito, está preparado para trabajar bajo estrés. Estamos con Ronald Velázquez, psicólogo deportivo, hablando aquí en UFRO Deportes en este horario prime de 19 a 20 horas. Y Ronald, quiero ampliar un poquito más porque siempre nos preocupa y uno como programa deportivo, lógico, se enfoca en el ámbito de la alta competencia, ¿no? No nos olvidemos de los atletas. Tú, de hecho, trabajaste, por ejemplo, con los lanzadores del martillo, Gabriel Kerr, Humberto Mancilla, Mariana García, con el profe Mario Saldías, el entrenador de todos ellos. Te quería llevar a ampliar un poquito más porque todo este encierro que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses, algunos obligados por el tema de la cuarentena, otros de alguna manera voluntarios para efectivamente mantener distancia y no ampliar este famoso bicho, nos lleva, y a propósito medio en broma y medio en serio, te decía al principio que compartimos una cancha de futbolito habitualmente. Muchos grupos están pensando, por ejemplo, mañana volver a jugar, a propósito de este permiso para un máximo de 10 personas en un lugar techado. ¿Está bien llegar a entrenar mañana, por ejemplo, si hay algún recinto habilitado para aquello y si la Seremi de Salud a nivel regional autoriza este tipo de partidos? No hablo de alta competencia ni por cercano, ¿no? Estoy hablando simplemente del partido y la pichanga que uno sabe, a propósito de estrés, ¿no, Ronald? Sirve precisamente para distender todo lo estresado que hemos estado todos estos meses, ¿no? Pasan dos cosas. Uno es que el ímpetu de volver a jugar responde a una necesidad fisiológica del cuerpo. Nuestro cerebro, por épocas de evolución, se ha transformado en un cerebro social. Entonces lo que nosotros estamos demandando ahora no es el deporte propiamente tal o el ejercicio, es volver a vincularnos socialmente, ¿ya? Incluso es chistoso, pero antes de que pasara todo esto, nosotros deseábamos que el trabajo lo pudiésemos hacer en la casa, de que la universidad lo pudiésemos hacer en la casa. Y cuando lo pudimos hacer, lo único que queremos es volver, porque estamos extrañando no el contexto, estamos extrañando las relaciones sociales. Por un lado eso. Y eso es una necesidad de nuestro cerebro de querer conectarse con otras personas. Y por otro lado, a mí más que esta salida explosiva que va a tener la gente, me preocupa tal vez la generación de una psicosis colectiva que puede generarse después de esto. De chuta, y si hubo alguien así y van a empezar las persecuciones, ¿cierto? Las sensaciones o los sentimientos de que me duele la cabeza, me pasa esto, me habré contagiado o no. Entonces, no creo yo que estas medidas desesperadas que va a tener la gente va a tender a responder a situaciones descontroladas
escuchando más bien a las necesidades instintivas que puede tener uno más que a lo racional. O sea, la recomendación concretamente, si te interpreto, Ronald, es tomárselo con calma y no pensar grupo de amigos aquí con Pancho, contigo, e invitamos a 3 más. No, sería a 7 más para poder hacer un partido mañana. Nos tomamos un armonil y tranquilizamos un poquito la cosa, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la mejor respuesta por varios factores, porque, como digo, uno es escuchar la necesidad fisiológica de nuestro cuerpo y otro es escuchar lo que realmente debemos hacer, ser responsables en las medidas que vamos a tomar. Si bien es cierto, se da una apertura, pero esa apertura no significa que la contaminación o el bicho, ¿cierto?, se haya eliminado. Eso no significa una cosa por otra. Y hay otra cosa que igual es preocupante. Muchas personas yo he visto en las calles hacer ejercicio con la mascarilla, por ejemplo, que es recomendable. Pero la calidad de oxígeno que están tomando esa gente en el ejercicio con la mascarilla, créeme que no es para nada saludable. Es decir, están haciendo ejercicio por salud, pero paradójicamente están empeorando su salud. ¿Te fijas? Entonces hay que ir tomando las cosas con andina, como se dice, y regulándose. Hemos pasado tanto tiempo encerrados que cuesta unos días más. Precisamente en ese aspecto te quería preguntar también, Ronald, ¿cómo se puede ir de forma gradual, ir reinsertándose desde el plano social, con otras personas, irse relacionando sin tener esa noción constante en la cabeza de qué pasa si, por ejemplo, él está contagiado o yo estoy contagiado y estoy contagiando a otros? ¿Cuánto crees tú que va a tardar y cuánto va a costar precisamente esta reinserción de la gente? No, mira, esa es una pregunta que va a generar discusión, porque si tú hablas con un niño de 5, 6, 7 años, el niño ya habla de coronavirus de forma automática, aun cuando no sepa lo que es. Entonces se resfría a alguien en la casa o simplemente estornuda y los niños lo relacionan inmediatamente con el coronavirus. Entonces se va a generar una cultura de esta situación. Y todos sabemos que romper una cultura o construir una cultura distinta es súper complicado. Entonces, lo que se recomienda en esta situación es, primero que todo, normalizar el contexto. Bien, no irnos a los extremos, no alterar todo de que se liberó esto, vamos todos a la calle, vamos todos a jugar una pichanga, ¿cierto? Volvamos todos al estadio, sino que tomarse las cosas con naturalidad. La naturalidad significa que se está dando una apertura, pero eso no significa que la pandemia se haya eliminado, porque todavía ni siquiera hay una vacuna, hasta lo que yo sé. No se ha descubierto una vacuna al respecto. Por lo tanto, mantener los parámetros de autocuidado es sumamente recomendable en esta situación. Si alguien que está en sintonía de UFRO Deportes en este horario prime, ¿dónde puede ubicar a Ronald Velázquez para su apoyo profesional? Sobre todo estoy pensando, y más que un tema promocional y marketinero, te lo digo con sinceridad, Ronald, es porque yo creo que mucha gente, como tú, Pancho, como uno mismo, insisto, por el tema de las circunstancias, se siente un poquito ansioso, un poquito estresado. Yo creo que va de la mano pensando en que qué pasa si, por ejemplo, en 2 semanas más decretan cuarentena, ¿no? Entonces como que la gente tiene esa intención de... Seguro. Quiero aprovechar ahora antes de que eventualmente me vuelvan a quitar la posibilidad de poder salir, obviamente por un bien común. Y por eso te lo pregunto, ¿dónde poder atenderse de pronto, Ronald, en este ámbito de la salud mental tan fundamental? Bueno, tengo página web, tengo redes sociales. En Facebook estoy a través de NOUSRMD. En Instagram estoy como nous_rmd, o puede ser al correo electrónico nousrmd@gmail.com. Y físicamente estoy en Miraflores 709, oficina 202. Ahí tengo lo que yo autodenominé Centro de Entrenamiento Cognitivo, que en el fondo es regular todas las variables cognitivas que pueden afectar al rendimiento humano en el amplio sentido de la palabra: deportivo, escolar, laboral, etc. Me ha tocado atender a muchas personas, por ejemplo, que en estos momentos, a raíz de este contexto, están con trastorno del sueño. Y el trastorno del sueño se regula mucho con el trastorno del sueño, la consecuencia de niveles de ansiedad altos. Sí. No es el trastorno del sueño el problema. Entonces, así como estas personas lo tienen, los deportistas también lo tienen. El problema es que hay cierto desconocimiento del área de la salud mental en general. Te voy a ser sincero,
Necesito lo de la cancha y parece que una atención contigo, Ronald, porque la verdad es que estoy durmiendo pésimo, pero bueno, eso lo dejamos para fuera de pantalla. Te hago precio. Está muy bien, está muy bien. Ronald Velázquez, siempre es grato conversar contigo y por supuesto para generar un poco, no sé si discusión, pero al menos... Conciencia. Conciencia, sí. A propósito de nuestra salud mental que siempre es tan, pero tan fundamental. Abrazo para ti, Ronald, estaremos en contacto hasta, seguramente, Pancho, no será la última que conversemos, de alta competencia y también de salud mental para el común de las personas, ¿no? Que somos mayoría a estas alturas. Sí, bueno, igualmente, gracias a ustedes por el espacio y, claro, y entender que la salud mental es una parte tremendamente importante del funcionamiento normal de nosotros. El problema es que no se ve, ese es el problema, pero hay que hacerse cargo. Así que gracias a todos y una buena semana. Estamos en contacto, Ronald, abrazo. Listo, nos vemos. Ronald Velázquez, psicólogo deportivo, hablando con UFRO Deportes, creo que esclarecedor en varios conceptos. Por ejemplo, el hacer esa diferenciación entre la ansiedad y el estrés, claro, para la alta competencia, pero que uno la puede aplicar también para el diario vivir, creo que es valioso para poder tener un mejor pasar, Pancho, sobre todo en las circunstancias pandémicas que estamos viviendo, ¿no? Sin duda alguna, y creo que igual es súper importante lo que señalaba Ronald respecto al retorno a la competencia y para los deportistas, cómo el nivel de estrés y la baja de las cargas de ansiedad, pensando en que en definitiva ahora sí hay una motivación o hay un motivo porque en definitiva se sabe cuándo se va a volver, logra bajar las cargas de ansiedad, pero también desea algo muy importante, la importancia de tener un psicólogo deportivo de un club deportivo, de un club de fútbol, para ser más específico con Deportes Temuco, la necesidad precisamente para regular todos los elementos de salud mental que tienen los jugadores que viven el día a día y sobre todo en esta situación que es tan complicada porque en definitiva nada obsta que si bien los jugadores tienen la capacidad y la posibilidad de poder volver a los entrenamientos, tienen permisos especiales aquellos que están en cuarentena, Copiapó, por ejemplo, La Calera, San Luis de Quillota, ahora... En ciudades que están en cuarentena. Claro, de clubes deportivos que están... El miércoles va a entrar Puerto Montt. Y Coquimbo y La Serena también. Coquimbo y La Serena. Entonces, nada opta que esta situación no provoque también niveles de ansiedad importantes en los jugadores, porque en definitiva igual deben andar con un miedo de no puedo juntarme con cualquier persona porque derechamente su vida se trata de la casa, el entrenamiento y del entrenamiento a la casa. Tratando de estar con la menor cantidad de gente posible, porque ¿qué pasa si un jugador se contagia? El jugador va a pensar, voy a que estar 2 semanas en cuarentena, no sé los efectos que puede traer a futuro, no solamente para mi cuerpo, sino que también para mis compañeros. Entonces, es una situación bien compleja, bien difícil que precisamente a través de un psicólogo deportivo puedes aplacar un poco más. Y yo sigo pensando en las personas, para decirlo bien groseramente, ¿no? El pelotero de fin de semana, Pancho, que a veces no solo juega los fines de semana, sino que tiene partidos el día de semana por la noche. Yo creo que debe haber una necesidad de pronto física y como el tema que estamos hablando con Ronald, ¿no? De pronto psicológica, de volver a la cancha para desestresarse, dice uno de manera muy coloquial. Mañana, fíjate que en ese plano vamos a tener una duda y una tarea, concretamente, para ver cómo y si es que van a estar funcionando los recintos para jugar, por ejemplo, una pichanguita. Claro. Que es lo que uno, en apariencia, tiene permitido con esto de sitio cerrado, 10 personas máximo. Sitio abierto, una cancha de fútbol para que entendamos todos, 50 personas. Va a ser una tarea nuestra para verificar cómo va a funcionar, porque la lógica legal indica que, en términos de la fiscalización, aquella le pertenece a la Seremi de Salud. Pero con todos los problemas que están enfrentando en la salud misma con el COVID-19, veo difícil de que haya, no sé, pues algún inspector recorriendo los recintos de este tipo, ¿no? Hablando exclusivamente de deporte, estoy poniéndolo en el tapete. Lo que debería hacer, sobre todo mañana que ya inicia el proceso de desconfinamiento y la entrada a fase 4 acá en la región de la Araucanía, debería ser precisamente del día de mañana y a lo largo de bastante tiempo, precisamente contar con la cantidad de gente suficiente para fiscalizar los recintos deportivos, que se cumpla con la normativa, que se cumpla con la cantidad de personas. Y ahí también es un llamado súper importante a la responsabilidad de la gente, a la responsabilidad de los centros deportivos, de en definitiva tomar todas las precauciones y protocolos necesarios para el cumplimiento de esto, porque en definitiva, en la medida que todo esto vuelva, los partidos,
gana la gente, porque tiene la capacidad de poder volver a jugar, y gana también los centros deportivos, porque pueden volver a reabrir y reactivar su economía. Estar 4 meses sin poder abrir un centro deportivo para poder jugar a la pelota es un detrimento económico súper importante. Entonces creo que ellos son los más importantes llamados a cumplir con la normativa. Sanitizar los espacios, sanitizar los balones, controlar la temperatura, tener la cantidad de personas máximas que requieren recintos tanto abiertos como cerrados, porque si no, claro, si dejan entrar a cualquiera o toman las medidas mínimas, se rebrotan los contagios y para atrás de nuevo se cierra todo y ahí los que pierden son ellos. Me avisan por interno que ya tenemos contacto, en esta vez ahora sí, con alarma Skype. Me estaba asustando, de hecho. Sí, claro. Con Fabián Aguirre, como conversábamos recién con el psicólogo deportivo Ronald Velázquez, ¿ansioso o estresado o ninguna de las anteriores, Fabián Aguirre? ¿Cómo te va? Ninguna de las anteriores, la verdad, Juan Pedro, creo en relación a lo que estamos viviendo en estos momentos. De alguna manera, creo que lo que uno siente es el deseo, ¿no?, de volver a ingresar a un campo de juego, pero en el caso nuestro, compañeros, y ahí puedo tener alguna diferencia con ustedes, en el caso nuestro es a la caseta, ¿no?, volver a transmitir, volver a estar presente en un evento deportivo. Pero yo, a diferencia de lo que decía Francisco, que sé que está muy ansioso y estresado por volver, no sé si los dos, la verdad, volver a un campo de juego a jugar una pichanguita, yo tengo una visión diferente. Creo que no se deberían abrir los recintos para volver a jugar una pichanguita. Por lo que informó el día de hoy el MinSal en términos de la cuarentena para la ciudad de Puerto Montt, honestamente no entiendo que se vayan a abrir los recintos deportivos para que la gente pueda comenzar en esta nueva fase del desconfinamiento. Y cuando uno busca en Twitter y busca muchísimos expertos, yo trato siempre de tener la voz de los expertos, que creo que son los que nos enseñan en este caso, por lo que es una pandemia, honestamente. Se los digo bien honestamente, compañeros. Uno puede, si tiene los recursos, ¿no es cierto?, como para comprar algo rico en un restaurante, puede pedirlo por delivery, por reparto, o puede ir a buscarlo y después volver a su casa. ¿Vale la pena ir a un restaurante a comer y exponerse a una situación? ¿Vale la pena jugar una pichanguita que no se ha jugado desde febrero, a lo mejor hasta ahora? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí. Completamente sí. Yo te digo completamente no, querido amigo, querido Pancho, creo que no. Porque ahí tenemos ya una definición conceptual diferente, estimados amigos, a estas alturas de la noche. De hecho, al más 569-7141-5007, aquí Sergio nos da dos conceptos. Uno independiente pero complementario, lo explico. Yo creo que es 10 veces, dice Sergio, más peligroso para contagio ir a comprar un sábado al Líder que ir a un estadio regulado. Eso por un lado. Y por otro, habla de qué hay de cierto, y te dejo a ti para que te explayes y lo complementamos entre todos, Fabián. ¿Qué hay de cierto que van a haber 5 cambios por partido? Te escucho. Tengo entendido que continúa esa normativa, es la normativa FIFA y que también se va a aplicar en términos de nuestro país. Ahora, con respecto al ir a un supermercado, ¿te acuerdas ese día, Juan Pedro, no?, que nos encontramos en un supermercado? Y la verdad es que eso fue en mayo, un sábado en la tarde, y había una cantidad de gente que era impresionante, ¿no? Las filas después para llegar a las cajas con los carros de supermercado eran enormes. Entonces, cuando uno piensa, bueno, pueden ir 500 personas a lo mejor al estadio, ¿por qué no? ¿No? Les planteo una idea. En este momento no está aceptada. Pero ¿qué pasa si continuamos así? ¿Por qué no sortear a lo mejor que 400 personas pueden ir a ver un partido de fútbol al estadio y que se repartan dentro de la inmensidad del Germán Becker? Estoy pensando en los próximos meses, no ahora. No ahora. Que todos tenemos una muy buena idea, Fabián, te lo digo. No sé si tan buena pensando en los abonados. Ah, bueno. Sortear, Francisco, a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Sortear. Y de alguna manera que la gente comienza a ir, considerando también lo que decía el psicólogo Ronald Velázquez, ¿no?, que existe un grado de ansiedad, de angustia, a lo mejor también de estrés, por de alguna manera, ¿no?, recuperar nuestra vida pasada. ¿Sabes qué? Me genera una duda, la situación que se pasa esta fase 4 de desconfinamiento, es que a la gente se le permite en grupos de 10 personas poder ir a jugar un partido y en
en sectores cerrados y en sectores abiertos 50 personas. Pero, por ejemplo, a los clubes de fútbol se les establecen normativas súper estrictas. A los clubes de fútbol profesional. Claro, los clubes de fútbol profesional, la toma del examen PCR, cada uno con su indumentaria debe llegar al sector de entrenamiento, después lo tiene que dejar, tiene que ellos mismos encargarse del lavado. O sea, un protocolo súper estricto para clubes de fútbol profesional, pero para el ámbito amateur, si se le quiere llamar así, donde está la gran mayoría de la gente, la regulación es bastante escuálida. Entonces, ahí como que se me genera un choque entre una situación y otra, en donde al profesionalismo, que es lo necesario exigirle bastante, porque en definitiva hay una actividad que se tiene que cumplir, pero al ámbito amateur no se le exige tanto. Debiendo ser así, pensando en la cantidad de personas de las cuales vamos a hablar. O sea, que se jueguen, no sé, a ver, 8 partidos en una cancha, estamos hablando de 80 personas que estuvieron en esa cancha un día, en una cancha de Temuco. Hay varias canchas en Temuco, entonces el movimiento, el ajetreo de gente que va a haber en las canchas de fútbol va a ser bastante bien importante. Lo que esperamos todos es que ninguna de las personas que vaya a jugar esté contagiada, porque ahí provoca un rebrote y se empieza a complicar bastante la cosa. Ahí está el punto, y disculpa para complementar, Fabián, los protocolos, que ha sido la palabra tan utilizada, ¿no? La palabra del 2020. Los protocolos sanitarios van a tener que estar muy claros en cada uno de estos recintos que vayan a abrir en la jornada de mañana. Por eso decía yo, y así lo planteo públicamente, digamos que es tarea nuestra, digo como comunicadores, como periodistas, de verificar cómo se va a ir desarrollando toda esta jornada a partir de mañana, lo insistimos, porque así lo permite la normativa, Fabián. Yo pensé que iba a ir un partido, Juan Pedro, a verificar en sí. Estoy en eso, compadre, estoy en eso. Fabián, te escucho. Ya, pero te quedas allá afuera, eso sí, Juan Pedro, porque la verdad es que no tenemos ninguna intención que te vayas a contagiar. Recuerdo que el anterior ministro de Salud, ¿no?, en algún minuto dijo una frase que después fue muy criticada, cuando dijo que el virus podía mutar. Bueno, contemplando un poco, entendiendo lo que dice Francisco, estoy plenamente de acuerdo con él, porque el virus no va a entrar a discriminar si usted es profesional o es amateur en el fútbol. Entonces, aquí comparto plenamente con Pancho. O sea, no sé si están dadas las condiciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Temuco, considerando lo que está pasando en Puerto Montt. Recuerden, compañeros, que lo habíamos hablado en semanas anteriores y que estábamos mirando atentos lo que ocurría tanto en Valdivia como en Concepción. El día de hoy, solo la comuna de Temuco tuvo 17 casos. Y que, claro, uno puede decir es una cifra bajísima, es una cifra ínfima, pero que se puede multiplicar rápidamente de acuerdo a cómo hemos visto el comportamiento del virus en las próximas semanas. Yo creo que, en definitiva, para nosotros, ¿no?, esta necesidad de tener fútbol y que la actividad del fútbol, que la industria del fútbol y también del básquetbol, que comienza el jueves, en el caso de la NBA, responde a criterios económicos televisivos. Perfecto. Pero eso puede significar que el resto de la comunidad pueda retomar de alguna manera ciertas actividades, como por ejemplo esta ansiedad que tiene el señor Hermosilla de jugarse una pichanguita. Yo creo que no. La verdad es que honestamente creo que son caminos diferentes. Yo les sugiero nomás, Francisco, que es en la casa mejor. Me va a terminar funando después, no me voy a ir a ninguna cancha, no me van a querer invitar a ningún lado después de esto. A donde nos vean, a ti y a mí, que hemos sido los prácticamente impulsores de la idea. La verdad, Fabián, yo insisto, es cierto que el foco que le hemos puesto como programas deportivos en general son los protocolos para el fútbol profesional, los protocolos para la NBA. Lo digo para seguir tus ejemplos, Fabián. Pero no nos olvidemos, el común de la gente también, de alguna manera, y de verdad que me estoy poniendo en ese caso, más allá de la chunga, del leseo, ¿no?, cuando uno dice que nosotros queremos hacer deporte, ir a la pichanguita, yo creo que mucha gente de pronto quiere también desestresarse armando su pichanguita o lo que sea, ¿no?, salir a correr, tomar su bicicleta, etcétera. Cuestiones que de pronto, lo comentábamos hoy día sin ir más lejos, con el propio Seremi de Salud, Mauricio Jackman, y él nos decía, sobre todo, yo creo que el mayor grado de peligrosidad, si se quiere,
es el recinto cerrado. Y en un recinto cerrado donde se reúne mucha gente, que se sabe el límite son solo 10 personas. Yo creo que ahí hay que estar muy atentos en términos de, y vuelvo a repetir, y discúlpeme la reiteración, ¿no? El tema del protocolo sanitario de ingreso, por ejemplo. Evidentemente que es imposible que la situación sea como antes, pues Fabián, que los jugadores así de fin de semana o de día de por medio vayan a los camarines. Eso debe estar completa y absolutamente vedado. Los controles al inicio. Y poder estar dentro de la cancha mientras otros juegan. Exacto. Todo eso ya no debiese darse. Hay que ser riguroso. ¿Y por qué traje a colación lo de Mauricio Jackman? Que lo escuchamos hoy día, Fabián, nos apuntaba él mismo, ¿no? Que si bien es cierto, no puede prohibirse, sugerían sí que esto del regreso a jugar la famosa pichanguita en realidad se dejara para más adelante, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo. Sí. No le encuentro sentido, compañeros. O sea, hemos estado prácticamente 4 meses, ¿no? 4 meses y algo más, sin utilizar locomoción colectiva. Hemos estado 4 meses sin ir a restaurantes, sin ir a un pub, sin juntarnos con los amigos de manera frecuente, permanente, como lo hacíamos antes, semana a semana. Hemos estado 4 meses, en el fondo, muchas personas sin ingresar a un supermercado. En muchas familias solamente es una la persona que va a hacer las compras, no sale el resto. Nosotros mismos en la universidad hemos estado con la universidad en muchas de nuestras dependencias cerradas. Entonces, honestamente creo que hay ciertas cosas que hoy no se justifican. Creo que no se justifican. Ahora, en el deporte profesional están corriendo otros criterios. Allá estábamos viendo algunas imágenes de uno de los partidos de, entre comillas, pretemporada de la NBA, precisamente donde estaban Los Ángeles Clippers, ¿no? El equipo que tiene a Paul George como una de sus principales figuras, ahí marcando un triple, lo estábamos viendo hace poco con las imágenes de Don Mario, nuestro director. ¿Y qué pasó? Y por eso es que lo cito a Los Ángeles Clippers. Uno de sus jugadores, Lou Williams, tenía un evento familiar, fue al evento familiar, pero la verdad es que después terminó en un club nocturno. Lo pillaron, lo encontraron, 10 días sancionado. No sé si va a tener cuarentena de nuevo que volver a hacerla. Pero la verdad es que esas son las sanciones. Ahí tenemos de nuevo, ¿no?, las imágenes del básquetbol, con esta suerte de público fantasma, ¿no?, que está detrás, que son una suerte de cartones, tal cual como lo estamos viendo en el fútbol. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado. Ahí está Paul George con el triple. Entonces, honestamente, creo que hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más. Estamos viendo lo que está ocurriendo con rebrotes en otros países. Hoy día, ¿no?, cuando uno escucha a los argentinos, la verdad que los argentinos están muy preocupados porque ya no saben qué van a hacer. No saben qué van a hacer. En Colombia es lo mismo. Entonces, de alguna manera, se trasladó la preocupación que teníamos nosotros hace 2 meses a otros países. Pero eso no significa que en Chile no vaya a volver. Entonces, creo, compañeros, que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo lo que quería decir a Francisco es que le iba a sugerir, solo sugerir, que no se jugara la pichanguita con sus amigos, pero tengo la triste idea de que creo que Francisco no va a aceptar mi sugerencia. Estaba viendo más allá de lo evidente en este momento, Fabián. Bien ahí. Tengo una información de último momento. A ver. Paso a leer. Estimados, 2 puntos. Mañana martes, 28 de julio, a las 17 horas, habrá conferencia de prensa. Estará presente nuestro director técnico, señor Patricio Lira Navarrete, y un jugador del plantel profesional del Club de Deportes Temuco. Les saluda atentamente el jefe de comunicaciones de la institución deportiva albiverde. O sea, se supone que mañana se conocerá al menos lo que pudiese ocurrir con el tema que está, y a estas alturas creo, ¿no?, el único tema que está en el aire y por resolverse, el caso de Mauricio Prieto, Fabián. Es seguro, ¿no? En estos martes de conferencia de Deportes Temuco, que ya lo están instaurando. No quiero volver a esa vieja frase, Juan Pedro, que ocupábamos en los años 90 y sobre todo los periodistas que cubrían la moneda de los años 80, ¿no?, de los martes de Merino. Pero ahora van a ser los martes de Lira en Deportes Temuco, pero en la tarde. Y allí vamos a tener las opiniones del estratega albiverde, que me imagino que para su proyecto, la eventual no llegada de Mauricio Prieto de alguna manera lo altera. Si no llega, ¿no? La primera pregunta es, bueno, ¿buscarán a alguien? ¿Traerán algún reemplazante que pueda cubrir dicha función? O incluso uno puede pensar que con el ingreso de Patricio Jerez ya de manera definitiva y dejando a Moreno y Jerez por derecha y a 4 centrales, Di Benedetto, Aros
Viveros, de alguna manera, Cristóbal Vergara, no sé si se me olvida alguno, y Yerko Águila por el lado izquierdo. Creo que el equipo también está relativamente cubierto. Pero hay que esperar, ¿no?, si va a llegar o no, en definitiva, Mauricio Prieto o no. Mañana lo vamos a saber en esta conferencia de prensa que ya son habituales. Antes de que nos vayamos, Juan Pedro, y nosotros que somos cinéfilos todos y que siempre disfrutamos, además del séptimo arte, no puedo dejar de no mencionar que falleció ayer Olivia de Havilland, que era la última sobreviviente prácticamente ya, con sus 104 años, de Lo que el viento se llevó, la mítica película de 1939. Estaba todavía Olivia de Havilland y ya una avanzada edad, ¿no? Falleció para muchos, la última reina madre de Hollywood. Y el sábado, compañeros, falleció un gran músico que probablemente no es tan conocido, que es Peter Green. Él formó parte de la primera época de Fleetwood Mac y compuso algunas canciones que fueron después incluso inmortalizadas por otros artistas, como por ejemplo Black Magic Woman, es de Peter Green, y que después, ¿qué banda la llevó al estrellato? Santana. Ese tema es de Peter Green. Lo mismo que otro que se llama The Green Manalichi, por ejemplo, que después hizo una brillante versión Judas Priest. Así que en el momento, como siempre tú tienes algunos momentos, Juan Pedro, que nos escapamos un poco del programa, déjame citar un poquito de cine y de música con dos enormes artistas que este fin de semana dijeron adiós. Yo iba a decir algo, pero creo que no es correcto para el momento. Muérdete la lengua. Tú dijiste 2 fallecimientos, yo te digo 2 nacimientos. Hace 77 años nació Mick Jagger, pero ayer estuvo de cumpleaños. Y hoy día, ¿sabes quién? Para mi gusto, ¿no?, entrañable Bugs Bunny. 80 años tiene Bugs Bunny. Mick Jagger, que dicen que provoca mala suerte, ¿ah? Mufa. Con el fútbol, sí, con la selección inglesa. Sí, que mufa. Sí. No sé si será verdad. Últimas palabras, Fabián. Te anticipo a ti y a nuestros amigos auditores y auditoras también, por supuesto, de UFRO Deportes. Mañana a las 2 de la tarde, una interesantísima entrevistada vinculada al tema del fútbol profesional chileno. Conflicto entre futbolistas. Lo dejo así nomás para dejar el gancho en la jornada de las 14 horas, Fabián. Mañana estaremos con ese tema, Juan Pedro. Creo que estamos los dos mañana en el programa, Francisco desde casa. Así que seguimos analizando temas, por supuesto, ¿no? A la espera, el jueves vuelve la NBA. Yo hoy día, cuando ya esté en el departamento, voy a alcanzar a ver algo del partido de los Boston Red Sox con los New York Mets. Eso es el béisbol, la Major League Baseball, y seguramente también pendientes de otros temas. Hoy día, se los dije, ¿no?, a las 2 de la tarde, jugó el Cardiff con Fulham, ganó Fulham 2-0 en el marco de los partidos del playoff para definir el tercer ascenso de la Championship a la Premier League. Hemos estado todos estos meses, ¿no, compañeros, pendientes también de la Liga A, de la Liga Española, también, por supuesto, de la Premier League, de la Bundesliga, también muy pendientes de lo que ocurre en Europa con cada uno de los campeonatos y la presencia de chilenos. Ojalá, ¿no? Qué lindo sería, compañeros, que pudiéramos tener mayor cantidad de nacionales, de chilenos en la Premier League, que creo que si quedaba alguna duda, en estos momentos es la mejor liga del mundo, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con el Bielsa, con Leeds, de Marcelo Bielsa, y ojalá con más chilenos. No sé, tengo la sensación de que Claudio Bravo se va a ir, y a lo mejor no vamos a tener un chileno dentro de la Premier League, pero ojalá que fuera al revés. Hay que seguir pendientes de lo que ocurre en Europa y también de algunas cosas acá en Chile. Creo, Juan Pedro, Francisco, que el jueves va a ser un día muy importante, y ya a esta hora, cuando estemos en el próximo UFRO Deportes Prime, el próximo jueves, ya vamos a saber cuál es el nuevo presidente de la NFP. Y allí la pregunta es, ¿por quién votará Temuco? Dicen que hasta el día de hoy sigue siendo todavía el voto que se lo están disputando. Abrazo para ti, Fabián, que estés muy bien. Igualmente. Don Francisco. Hay una información respecto de la MLB, que les citaba Fabián, el Miami Marlins, 14 casos de coronavirus, lo cual provocó la suspensión de 2 partidos de la MLB.
no quieren cancelar la temporada, que recién está empezando, pero ya al menos hay 2 partidos que se posponen precisamente porque en un equipo ya hay 14 casos de coronavirus. Estamos hablando del béisbol, ¿no? Béisbol. Alexis Sánchez parece que se queda en Italia. Está por definirse cómo, pero parece que se queda en Italia, ¿no? Están viendo la fórmula porque una de las propuestas que estaba haciendo el Inter era comprar el pase de Alexis Sánchez, pero la piedra de tope era el sueldo del jugador, que son 12 millones de euros anuales, lo cual claramente está muy elevado las pretensiones que puede pagar Inter. Estaban viendo la posibilidad de poder rebajarlo. El jugador al parecer se quiere quedar en Italia, está encontrando su mejor versión con Antonio Conte y con Ole Gunnar Solskjaer. No hay muy buena relación, así que esperemos que haya una buena relación entre Inter y Manchester para la venta de Alexis Sánchez, que la gran duda que está en estos momentos es la posibilidad de extender o no el préstamo, porque recordad que el préstamo de Alexis Sánchez termina ahora el 31 de julio. Parece que está hecho eso. Y en agosto se juega Europa League. Entonces ahí están viendo la posibilidad para que el jugador pueda extender su préstamo y pueda jugar Europa League. Ya, mañana nos encontramos en una cancha entonces. Me dicen la hora y vamos. Ahí está. Nos despedimos, agradecemos la sintonía aquí en UFRO Deportes Horario Prime junto a Doña Carito. Detrás de las cámaras, Don Mario en la dirección, en la producción, como siempre, Álvaro Morales, Francisco Hermosilla, Juan Pedro Peña. Ya escuchamos a Fabián Aguirre y hoy día era una interesantísima entrevista y diálogo que tuvimos con el psicólogo deportivo, nuestro buen amigo Ronald Velázquez. No, para nada. Era me está dando el pase. Estoy ya anticipando para mañana. El partido de mañana. Que estén bien. Abrazo. Gracias por la sintonía. Chao.